natural. ¿Sabe que hay un lema que dice, la prevención es tarea de todos? ¿Verdad? Entonces, el esfuerzo del profesional en riesgos es que todos hagan el trabajo que nosotros hacemos normalmente. Porque tú no puedes tener ojos en todos lados. Yo en una industria petrolera no puedo tener ojos en todas partes. No puedo. Yo tengo que entrenar al operador, a quien hace la tarea, a quien está expuesto al peligro, a que actúe en consecuencia, que se proteja, que use los equipos de protección personal, a que tome las medidas correspondientes antes de hacer una tarea. Entonces, la misma atención que tiene una madre que de forma natural protege a su hijo, debemos tener nosotros cuando vamos a hacer una excursión. Siempre tenemos que pensar que va a pasar un accidente. Yo tengo una novia que me decía, tú si eres pavoso, tú ves un accidente en todos lados. Sí, yo veo un accidente en todos lados. Por eso es que nunca me pasa. Claro, tú tienes que, claro, no quiere decir esto entrar en paranoia, ¿verdad? Pero si nosotros estamos aquí en un sitio, nosotros estamos en una ciudad sísmica, aquí va a pasar un terremoto dentro de un minuto, o dentro de un año, o dentro de no sabemos cuándo, pero cuando pasan terremotos en Caracas, son fuertes, derriban edificios y hay fatalidades lamentablemente, como en cualquier parte del mundo. Entonces, si nosotros entramos a este sitio, que es lo primero que tenemos que ver, ¿dónde están las salidas de emergencia? Si entramos a un sitio también, que yo sé que ninguno lo hizo, si lo hizo, me dice, sí lo hice, tiene que ver dónde están los extintores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí hay una carga calórica, aquí hay alfombra, que ya, por cierto, en el mundo no se usan, porque son depositarios de ácaro. Cuando hay un incendio es lo primero que expande el incendio sin ningún control, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, no hay extintor. Hay uno afuera. Hay uno. Y cuando uno lo ve, rápidamente tiene que ver el relojito, que no esté en rojo, porque entonces está descargado y hay un peligro de que no active el PQS, el producto químico que tienen ellos allí, ¿verdad? Entonces, quienes somos responsables de un grupo de personas, tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad y hay cosas que hay que entender, que no son difíciles, porque al final nosotros no somos ni paramédicos, no somos ni protección civil, no somos médicos, eso hay que entenderlo, pero tenemos que saber lo que hacen ellos y cómo nos vamos a preparar para afrontar una situación, un evento no deseado. Para entrar en materia, vamos a hablar aquí de lo que es riesgos. En la formación de ustedes en turismo, ¿no tienen alguna materia que tenga que ver con salud y seguridad? Gestión de riesgo. Tienen protección civil en turismo, ¿verdad? Eso tiene que ver con eso. Entonces, primeros auxilios, etcétera, etcétera. Claro, tiene que haberlo. Yo lo que lamento es que normalmente, yo cuando estudié ingeniería química lo veía al final. Deberíamos verlo en toda la carrera. O sea, no puede ser que tú entiendas de salud y seguridad después que mezclaste 500 veces unos reactivos que podían haberme quemado los ojos, que podían... Definición de riesgo. Yo le voy a pasar esta presentación. Definición de riesgo, factores de riesgo turísticos, plan básico de seguridad, leyes nacionales e internacionales y medidas de prevención y protección en visitas turísticas. Ajá, ¿seguimos? Fíjense, siempre confundimos lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Siempre hay una confusión. A veces llamamos peligro lo que es riesgo o viceversa, ¿verdad? El ejemplo aquí del tiburón es el más claro. ¿Cuál es el peligro? El tiburón, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo? No, ni siquiera, porque si el tiburón está lejos, yo no tengo riesgo.
Si el tiburón está cerca, el riesgo aumenta. Es decir, el riesgo es probabilidad. ¿Verdad? Si yo estoy en el mar, aún así hay riesgo. Mínimo, pero lo hay. Yo no sé si el tiburón se lo trae una ola y yo estoy distraído y él me mordió. No sabe. O sea, el riesgo es una probabilidad. El peligro siempre va a estar allí, siempre, siempre. Yo en estos días fuimos al Salto Ángel y hay una ruta específica, guiada por gente que sabe mucho, pero no había ningún tipo de baranda, nada. Y yo digo, bueno, ellos están confiando ciegamente que nadie se va a marear, que todo el mundo va a estar atento. ¿Ves? Ahí hay un potencial de riesgo grandísimo. Yo le pregunté al guía, ¿aquí se han caído personas? Sí, se han caído, pero se magullan. Para ellos es normal a lo mejor que alguien se magulle. El hecho es que ellos aceptan ese accidente como algo normal y no es normal. Tienes que hacer las rutas lo más seguro posible, aceptando el riesgo que supone estar allí. O sea, siempre va a haber un riesgo. Si estamos en una montaña, no lo podemos evitar. Lo que sí podemos es disminuirlo para que sea, digamos, lo más seguro posible la ruta. Es igual, si estamos en un cerro y estamos caminando, ¿cuál es el peligro? ¿Y el riesgo? ¿Y el riesgo? Si estamos en una montaña hay una cantidad de factores potenciales de peligro. Claro, pero el peligro es uno solo. O sea, por ejemplo, ahí hay una fuente eléctrica. Hay una fuente eléctrica allí. Eso es un peligro. Sí, pero en una montaña hay muchísimo, sobre todo si la persona Identifiquemos el peligro y el riesgo. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro aquí? Fíjate, la lesión es una consecuencia. ¿Cuál es el peligro? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí fácil. Vamos a hacer un análisis de riesgo de esta zona. Ahí hay una fuente eléctrica. Ese es el peligro, ¿verdad? Si yo estoy aquí, la probabilidad es mínima. ¿Ves? Carlos tiene una probabilidad de que haya un arco eléctrico ahí. No crea que no puede haber un arco eléctrico allí. Si él tiene elementos electromagnéticos, pudiera crearse un arco. Si hay un mal funcionamiento del sistema allí, claro. Entonces el riesgo de él es mayor que el mío, ¿verdad? Si él es electrocutado, eso es una consecuencia. Entonces veamos bien las definiciones para estar conscientes cuando hagamos la planeación. Factores hay muchos, como dice el profesor, muchos, pero son peligros que tienes que ir identificando, ¿verdad? Vamos a ir, fíjense, esta es importante. Claro, es un peligro. Pero ¿cuál es el peligro allí? ¿Cuál es el peligro? ¿La tormenta o el rayo? El peligro es lo que me va a hacer daño. El peligro es lo que me va a hacer daño. Entonces no es la tormenta, es el rayo. Yo tengo que estar claro en eso, porque en este sitio yo tengo que identificar, por ejemplo, esto aquí es un peligro. Esto aquí es un peligro. ¿Verdad? Porque si yo paso distraído, fíjate, le cae y a lo mejor hasta se muere ahí. Se puede morir. Se puede morir. Tal cual. Hay un porcentaje de 40% de las fatalidades en el mundo se producen en la casa. Te mueres en tu casa.
Entonces, mire, fíjate, tipo de riesgo, ¿no? Lástima que ahí no se ve bien, pero para los que estudian turismo, estos son los riesgos de un espacio turístico. Ajá, allá. Por allá. No. No es así. El peligro es todo aquello que me cause un daño. Todo aquello que sea potencial de causarme un daño. Un cuchillo es un peligro. Es un peligro. El vidrio es un peligro. El peligro para mí es también una amenaza. Amenaza y peligro es lo mismo. No. Y el riesgo es la... Ojo. Mire, ojo. Yo tengo 20 años en esto. Y los profesionales de seguridad con muchos años se confunden con los criterios. Es normal confundirse, no es normal. No es fácil. Uno mismo a veces dice, ya, espérate. O sea, esto hay que verlo con detenimiento. El riesgo es una probabilidad. No hay otra forma de entenderlo. Probabilidad, porcentaje. Riesgo es un porcentaje, más nada. Entonces es lo cercano. Yo, por ejemplo, para mí, ese televisor no es un riesgo. O sea, yo no tengo riesgo de que me pase nada. Es cero. ¿Ves? Ajá, perfecto. Pero ahí ya el televisor no es el peligro. ¿Cuál es el peligro? La corriente. ¿Ves? O el fuego. Fíjate tú que... Claro, ajá, el peligro es el fuego. Una vez que se produce, ¿qué es lo que me va a hacer daño? ¿El televisor? No. El fuego que me produjo, ajá, el fuego, por eso es que cuando tú estudias los fenómenos de los accidentes, tienes que estudiarlo con muchas personas para después establecer un informe que te indique cuál fue realmente la causa. Porque alguien simplista llega y te dice, no, fue el televisor. No, no es el televisor. Por ejemplo, el riesgo es ese cable que está ahí. Si usted está allá, tiene menos riesgo. Si está más cerca, puede tener riesgo de llevarse todo lo que está en la mesa. Allá. Sí, yo me hiciste acordar una vez. ¿Quién es maracucho aquí? Ajá. Tú sabes que los maracuchos son muy regionalistas, ¿eh? Y cuando vamos lo de Caracas, allá a Maracaibo, ¿verdad? Que es el sitio donde se producía la mayor cantidad de riquezas para el país, ellos siempre había un recelo con el caraqueño. Bueno, parte de una cultura, pues, ¿no? Y entonces a mí me tocó implantar en PDVSA un programa que se llama Casi Accidente. Porque yo venía yo de Francia con unas ideas y yo decía, bueno, habíamos avanzado bastante después del surgimiento de la LOPSIMA, la Ley Orgánica de Prevención Medio Ambiente de Trabajo, en establecer unas relaciones más saludables con los trabajadores. En eso avanzamos bastante, pero aumentó mucho la accidentalidad en PDVSA porque incluimos dentro de nuestro negocio servicios que normalmente no tenían que ver con la raíz petrolera. Es decir, por ejemplo, nosotros lo que en otro país se subcontrate, que es el transporte, las gandolas que llevan gasolina normalmente no son de la industria petrolera. Nosotros las asumimos porque, bueno, tuvo una revolución y dijimos, ahí hay una tercerización, esa gente pasan 30 años trabajando y terminan en la nada, no tienen jubilación, no tienen nada, y nosotros los asumimos. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Un bienestar para los trabajadores, pero para la industria petrolera resultó que aumentó la accidentalidad. Con otros países no nos podíamos comparar, porque otros países, si le ocurre un accidente a una gandola, ellos no cuentan eso porque eso no es mío, eso es un tercero. Yo lo tenía que contar. ¿Y dónde hay más accidentes? En lo laboral, en la ruta, en lo que es vehicular. Ahí es donde hay más accidentes, hay más probabilidades. Usted se monta en un avión, usted está seguro. La probabilidad es mínima de que se caiga un avión. En cambio, usted se monta en un carro, las probabilidades son, ¿verdad?, grandes. Bueno, entonces yo decía, mira, una vez que ocurre el accidente, ya ocurrió. Ya tienes que estudiar y bueno, y generar, pero ya ocurrió el accidente. Entonces, en el mundo hay programas de casi accidentes, es decir,
el trabajador reporta un evento que no ocurrió nada, se cayó un bombillo, no le pegó a nadie, pero lo reportó. Mira, ahí se cayó un bombillo. Aquel trabajador casi se cayó de una cabria, por ejemplo, y lo reportaron. Mira, él casi se cayó. Entonces tú vas a la fuente. Cuando yo llevé eso, por supuesto los puritanos o los puristas o los conservadores, mejor dicho, los conservadores de la forma, porque todo va evolucionando, no nos podemos quedar pegados en lo que estudiamos en la universidad o en lo que están las normas de PDVSA, o sea, todo va evolucionando, el mundo va evolucionando, la forma. Entonces ellos dijeron no, que casi accidente, no, que lo que había que estudiar era la desviación. Esto es una desviación. Tú tenías que estudiar era esto, no el casi accidente, ¿verdad? Bueno, el que presentó antes de mí, muy buen expositor, hizo un buen análisis de por qué el casi accidente no era más importante que resolver esto. Y entonces, bueno, yo pasaba por encima de ese cable, así, de esta condición insegura, de esta desviación. Esto es una desviación, este cable que está aquí es una desviación. Quienes estamos montando esto, quienes montamos la actividad, no preveemos que yo me puedo caer con este cable, me puedo caer. ¿Sí o no? ¿Verdad? Quienes pusieron esto, porque no conocen el riesgo, porque no le pararon al riesgo, o no le paramos al riesgo, no pusimos un tepe aquí. ¿Verdad? Y esto le va a ocurrir todo el tiempo que nosotros montemos un evento. Siempre va a haber un cable donde alguien se puede caer. Si no le ponemos unos tepecitos, se cayó alguien, ay, ese muchacho sí está distraído, ¿vale? Por no decir que está huevoneado. Ah, es que ese muchacho sí está distraído. No, no es el muchacho que está distraído. Es que usted no. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo me defiendo yo de este maracucho? Porque además toda la sala era de él. Todos los analistas eran de él, pues. Entonces yo le dije, mira, con las piernas que me temblaban así, porque de eso dependía que ese proyecto se implantara, de esa presentación. Entonces yo le dije, mira, aquí hay no menos de 50 desviaciones en esta sala, entre las cuales está esta donde tú pasaste como 500 veces. Entonces, tú en la industria petrolera no puedes resolver todas las desviaciones, no puedes, ni en ningún lado las puedes resolver, no las puedes eliminar, ¿verdad? Pero hay una desviación que merece más atención que otra porque te produjo eventos. Te produjo un evento, ¿verdad? Entonces, de todas las, aquí hay miles de desviaciones. Por ejemplo, esa es una desviación. Hay una desviación, puede haber un corto, qué sé yo, eso es una desviación. Puede ser una desviación la condición del cielo raso allá, por ejemplo. De resto, no veo otra desviación. Si ustedes la ven, me dicen. ¿Cuál? Esto es una desviación, ¿ves? Esto se puede caer. Ajá. Si yo paso por aquí y esto cayó y no me dio una alerta, ¿verdad? Aparte que fue un milagro que no me diera, me dice, esto es más importante que todo el conjunto de desviaciones que están aquí, que no lo puedes resolver, de verdad no lo vas a poder resolver. Entonces los casi accidentes, a partir de ahí, se hicieron una norma en PDVSA. Pero además estábamos retrasados como 20 años respecto a otras industrias petroleras que lo tienen hace años. Yo me lo traje y ya eso era viejo en otro lado. Pero, bueno, aquí está el tipo de riesgo para el que estudie turismo. Lo voy a ver mejor aquí. Están los riesgos operacionales, los riesgos ambientales, los riesgos financieros, los reputacionales, los legales, los de seguridad, que son los que nos atañen, los sociales y los culturales.
Para el que estudia turismo es muy importante que tenga esa iconografía, porque la actividad turística supone todo ese conjunto de riesgos, de los cuales los que estamos hablando allí son la seguridad. Si quieres, si lo puedes acercar, acércalo para ver el reputacional, por ejemplo. No, más a la... Ese reputacional es, por ejemplo, este espacio es un espacio turístico, el Jacobo Borges, ¿verdad? Si aquí ocurre algo, alguna situación negativa, se cayó alguien, hubo un incendio, etcétera, etcétera, un evento que no pudimos manejar, se crea una mala reputación del sitio. Y entonces tenemos que actuar para resolver para hacer un control de daño de la reputación de este espacio. Vamos para otra. Publicidad inadecuada también tiene que ver con la reputación del espacio. Entonces, eso no lo vamos a ver en detalle para que ustedes lo vean, está bien claro, pero el negocio del turismo tiene un conjunto de riesgos. Yo se los voy a pasar. No se preocupe, yo le voy a pasar todo este material. Ajá. Yo pasé 2 días investigando, pero yo se lo voy a pasar. Fíjense ustedes las tendencias mundiales en accidentes turísticos. Evolución del número de accidentes y heridos en montaña. Fíjense ustedes que para el 2023 hay un aumento de esto. En Japón. ¿No le llama la atención eso? ¿No le llama la atención que los japoneses, siendo tan estructurados como son, ¿verdad?, le tengan un aumento de la accidentalidad en las montañas? Cuando hoy en día hacer un rafting o hacer una escalada debería ser más seguro que antes. Entonces yo dije, bueno, no leí mucho el análisis, lo que sí me llamó la atención es el crecimiento considerable, fíjate. Porque hubo un descenso en el año 2020. ¿Por qué? La pandemia, ¿verdad? Rápidamente uno dice, bueno, la pandemia. Esto es muy importante, señores, porque ustedes se van a apropiar de espacios turísticos. Ustedes se van a apropiar de un espacio. Y esos espacios van a generar estadísticas. Todo en la vida se tiene que llevar con esto. Si nosotros no llevamos estadísticas, ¿cuántas personas vienen en un mes? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué? Nos estamos pelando. Sencillamente estamos haciendo las cosas mal. La estadística nos permite a nosotros predecir el futuro, incluso actuar según las vivencias, pues. Entonces, bueno, aquí tenemos un aumento Yo presumo que ese aumento es porque hoy en día estamos más distraídos debido a los teléfonos. Cantidad de influencers se están matando ahorita porque entonces agarran una montaña con el teléfono así y se cayeron y se murieron. Pues. Mensualmente revisen las noticias. Se murió el influencer tal porque estaba haciendo una payasada filmándose y tal para ganar seguidores, like y no sé qué. Y se murió. Entonces, el nivel de distracción que todos tenemos con el teléfono es terrible, terrible. A veces yo estoy en el teléfono, me hablan y yo no estoy escuchando. O sea, es un problema de salud pública y de comportamiento que tenemos. O sea, a mí me da pena que a veces yo estoy manejando y me provoque agarrar el teléfono. O sea, yo digo, bueno, yo no fumo, no tomo, pero tengo un problema de adicción que debo solventar con el teléfono, que debo controlar. Ya me compré que si unos bichitos para ponerlo tal, pero y me aguanto, pues. No puedo agarrar el teléfono mientras estoy manejando, no debo, no puedo. Además, yo que soy medio cegatón, o sea, menos. Tiene sentido. Ajá. Y la otra estadística que está aquí, gracias. Fíjate, aquí están las causas de estos eventos. Extravío en el camino, resbalones, caídas, fatiga, enfermedad y otra. Esta es la que requiere mayor atención
en la planificación de los eventos, extravío en el camino. ¿Qué está pasando cuando nosotros estamos liderando una excursión? ¿Qué ocurre esto? O las autoridades tienen que ver qué es lo que pasa. Falta de señalización, por qué la gente se desorienta. O sea, hay una multiplicidad de razones. ¿Seguimos? ¿Qué hora es? ¿A qué hora es que hacemos el break? 20 minutos más. Ajá. Ok. Fíjense, aquí está una tendencia mundial de inseguridad en las carreteras. Aparece en esto Colombia de primero, Argentina, Estados Unidos, Chile, Corea del Sur. Aquí no aparece Venezuela, ¿verdad? No sé por qué no aparece, debería, nosotros tenemos una accidentalidad, ¿verdad? Pero lo que quiero, fíjate, yo cuando vi clases de allá en Francia, que era un poquito más rebelde de lo que soy ahora, un profesor decía, no, porque en los países industrializados ocurren menos accidentes que en los países subdesarrollados, los países del tercer mundo. Y yo, claro, me pico, pues. Y yo, ver, estos carajos que nos ven a nosotros como unos indios, cuando en realidad no vamos a entrar en ese tema, pero bueno, yo lo que le digo, oye, pero a mí me llama la atención, profesor, hasta me fluyó el francés para decírselo, me llama la atención que ustedes tienen una tasa de 5.000 muertes por año, y yo busqué en internet y nosotros tenemos 4.000 muertes por año, y ustedes tienen controles por todos lados, tienen radares, multas que nosotros no tenemos. Entonces yo me imagino que si ustedes le quitan esos radares, ustedes se matan a 10.000. ¿Sí o no? Entonces, no es un tema de diferencias de cultura ni nada de eso, ni somos menos que ellos ni nada. Aquí hay sitios donde se implantan medidas de seguridad, se implantan normas, se implantan medidas punitivas, ¿cómo se llama? Multas, en los cuales la gente empieza a tomar conciencia de la importancia de ponerse su cinturón de seguridad, ¿verdad? Porque me van a multar, pero además de eso, debería ser porque yo no me quiero morir cuando ocurre un accidente. Dígame. Bueno, un ejemplo muy sencillo y me duele. ¿Cómo es tu nombre y de dónde vienes? Ernesto Goncalves de la parroquia La Vega. Ok. Un ejemplo muy sencillo y me duele lamentablemente decirlo, es que no es lo mismo cómo se conduce aquí en el municipio Libertador a cómo se conduce, por ejemplo, en Chacao o en Baluta. Es decir, la gente apenas atraviesa esa frontera imaginaria de un municipio a otro, como que cambian los conductores, como que cambian de chip, que si se ponen el cinturón, hay si frenan en el rayado, hay si tienen los controles de velocidad, cosa que lamentablemente no sucede en este municipio. Sí. Sí, hay un actuar distinto de los policías. De todas maneras, les digo que en diciembre se cumplen más las normas que en otros meses. No sé por qué los policías están más atentos. No sé por qué. Debe ser que para mí es que, bueno, quieren que tengamos unas navidades en familia. Pero en diciembre están, mira, eso están pendientes. Eso te caen con esa moto ahí cuando van dos en la moto. Ay, papá. Bueno, seguimos. Aquí pasamos a la otra imagen que ahí dice, ascienden 4 los fallecidos por el choque de Mara. ¿Verdad? Esos choques de autobuses, yo llevaba un plan de vacacional en PDVSA en el año 2013, 2014. Y entonces nosotros mandábamos muchachos para campamentos al interior del país. Teníamos unas normas donde esos autobuses iban, que eran unos yutones nuevecitos,
iban con unas ambulancias siempre. Y entonces, bueno, me mandaron, tenía yo como un BlackBerry, entonces me mandaron una foto de un accidente en Guárico, con un autobús que se había volcado con niños. Y yo, bueno, menos mal nervios de acero. El que está en esto tiene que tener nervios de acero, no puede entrar en crisis. Si hay un terremoto aquí, ¿quién asume el liderazgo? ¿Quién asume el liderazgo? Listo. Ahí está. Ahí está. Asume el liderazgo quien tenga el guáramo en el momento, quien no le cayó un pedazo de pared. O sea, no es, bueno, aquí tenemos un líder de, no, eso no existe. En un momento de crisis, asume el liderazgo quien tiene el guáramo de hacerlo. El guáramo de hacerlo y que funcione simpático. Exacto. ¿Ves? No, la mayor, siempre son poquitas personas que lo asumen. Alguien de repente, por los nervios. Hay veces que Ajá. es la conducta de la persona en el momento indicado. Claro. Porque yo estoy en una situación de que mi hija se me cayó de la cama, se abrió la frente. La que tuvo la valentía de calmar a todo el mundo fui yo. Eso depende de la persona que esté en ese momento. Sí. Que asuma la responsabilidad y que esté en calma. Claro, que no le tiemble la. Porque más desesperan a uno y uno tiene que estar con la mente en blanco, tranquiliza a todo el mundo. Fíjate, Para poder salir y de eso de la peor. también Dígalo, es profe. importante la preparación de las personas. Hay personas que estamos acostumbrados a tomar las riendas en cualquier caso, porque nos lo pide nuestro trabajo, la gerencia que estamos desarrollando en determinadas cosas. Es así. Entonces, Hay una preparación. Yo una vez hubo un incendio en Intevep. Yo trabajé 15 años allá. Y entonces sacaron a un muchacho que era pesado, un poco asfixiado. Lo sacan 4 bomberos, ¿no? Y entonces ellos estaban nerviosos porque, bueno, había poca gente y nosotros lo que dijimos, mira, que se queme eso allá y nosotros tenemos que trasladar a la persona que estaría, pero no sabemos si esa asfixia pasa a mayores, si lo que se está quemando, o sea, pero esa persona hay que sacarla aquí. Porque ellos estaban entre que si íbamos a activar los extintores y tal, que no sé qué, y lo que daba era para cargarse al muchacho. Total que ellos, cuando fueron a meterlo en la ambulancia, no midieron bien, y cuando alzaron así, el tipo pegó la cabeza de la ambulancia. Y entonces dijo, prefiero morir quemado. Y yo, ajá, entonces, claro, prefiero morir quemado. Prepararse para una crisis no es tan fácil, no es fácil. Pero bueno, hay quienes lo afrontamos de una manera sin que los nervios no. O sea, yo canté con el poliedro ahí, mire, si yo fui como 5 veces a orinar, ya cuando estás adentro ya no puedes hacer más nada, ahí está esa gente. Ya tienes que entrar y hay que prepararse para eso, para dominar el miedo que siempre lo vamos a tener, siempre lo vamos a tener. ¿Cómo lo domina? Y yo creo que la mejor forma para dominarlo es que siempre nos preparemos para un evento no deseado. Yo siempre me preparé para un atraco, Cuando estaban de moda, que gracias a Dios ya es mínimo, pero hubo una época, Dios mío, que tú veías los atracos al frente tuyo. O sea, por donde iba. El tipo en 2 motos iban 2 motos, o sea, imagínate. Iban 2 motos y tú veías que el carro al frente le daban. Ajá. Un día me tocó a mí. Y ya yo sabía lo que iba a hacer. Entregué su teléfono. Después hice una locura, no la voy a comentar aquí, pero yo rápidamente, sin nervios, yo entregué el teléfono. O sea, me preparé para una situación de esa. Pude haber actuado de otra forma, pero te preparas para eso. Lamentablemente hay que prepararse para situaciones adversas. Seguimos. Ahí tenemos una que dice 10 países con más muertes en accidentes viales por cada 100.000 habitantes.
Ahí estamos de tercero. De primero está República Dominicana y después está Tailandia y está Venezuela. No quiere decir esto, o sea, yo después siempre busco la fuente. Ahí la fuente era Infobae. Cuando tú revisas Infobae, por supuesto, siempre Venezuela es una calamidad. Sin embargo, bueno, ellos se basan en números de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? De 180 países ellos agarran y ponen esto. De repente tú puedes escoger otros países y la configuración cambia. Yo prefiero pensar que estamos así igual. Porque nosotros, en la medida que digamos, oye, tenemos una cantidad de accidentes viales que tenemos que resolverlos, o sea, lo sabemos, es mejor que decir, no, estamos bien. No, nunca se está bien. Nunca se está bien. El que diga eso es un demagogo. No, nunca se está bien. Todos los días hay que resolver problemas. Ajá. Fíjense ustedes. Proceso inicial de prevención de riesgo. Esto es facilito. Esta es la ruta que nosotros vamos a hacer cuando vamos a establecer una ruta turística o un evento. Identificamos los riesgos. Aquí la profesora Liris y su equipo tienen que identificar los riesgos de este sitio. Correcto. Siempre. Siempre. Coño, mira, esta alfombrita es un tremendo riesgo, mira, tremendo riesgo. Pues aquí llega alguien, mira, se cayó y se peroló, se partió, se fracturó, y entonces si se fractura, nosotros estábamos preparados para eso. Pero el museo sí debería estar preparado para eso. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor no tiene recursos el museo para tener un paramédico aquí. Pero yo sí debo tener un plan de emergencia que me diga, si ocurre un accidente aquí, ¿qué voy a hacer primero? ¿Cómo haríamos un plan de emergencia? 911. O ponemos ahí el número de la estación de bomberos más cercana. O tenemos el número del pana que sabemos que va a venir un paramédico. O entrenamos a una persona aquí que pueda asistir de forma básica a eso. O pedimos un presupuesto para tener una camilla, para poder entablillar a alguien, para poder actuar. O preguntar si hay un experto aquí dentro del parque. O preguntar y asumir el riesgo que ese experto no sea un loco y no termine de hacerle daño a la persona. Pero bueno, ahí hay una condición insegura que debería resolver. Después que identifica los riesgos, los analiza. Nosotros identificamos este riesgo y analizamos. ¿Lo podemos quitar? ¿No lo podemos quitar? Si no lo podemos quitar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ponemos aquí algo, o anunciamos, o ponemos aquí a Lenny que se ponga parado para que la gente no pase por aquí. O sea, hacemos todo ese análisis. Luego, la revisión y los controles, y al final la mitigación de los riesgos. Más o menos ese es el proceso que hay que establecer. La probabilidad de ocurrencia es lo que veníamos hablando. Eso lo establece el equipo. Oye, es bajo que eso ocurra. No, eso no va a ocurrir. Si el criterio es malo, tú dices que no, eso no va a pasar. Entonces, esa probabilidad de ocurrencia fue mal calculada, porque se ocurrió. Por eso es que tiene que haber un equipo multidisciplinario que estudie los riesgos y que debata en sana paz y haya un acuerdo mancomunado. Y las consecuencias también hay que estudiarlas. Decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y si alguien se cae, ¿cómo va a ser? ¿Se puede matar? ¿O nada más va a haber una herida leve? Eso tenemos también que medirlo, porque de eso depende nuestro plan de emergencia. ¿Seguimos? Básicamente, mitigar un riesgo implica bajar su probabilidad de ocurrencia y bajar su impacto en caso de ocurrir. ¿Verdad? La estrategia más adecuada es cobertura operativa para mitigar los riesgos, conformación de un comité de riesgo, ¿verdad? Preparación específica de los guías para poder manejar en el campo los riesgos de cada actividad, un plan de respuesta ante las emergencias y el manual de procedimientos de emergencia.
Lo que, no, lo que quieran aportar, sean libres de hacerlo, por favor. Profe, Ajá. me gustaría aportar ahí de lo que usted puso en el punto anterior, Ajá. el asunto de los accidentes. Ujú. Que bueno, un accidente puede suceder en cualquier parte, en cualquier vía, carretera, autopista, etc. Pero nosotros tenemos que reconocer y preocuparnos por el asunto de los motorizados. Ujú. El tema de los motorizados, o sea, está como fuera de control. Sí. Y no se cumplen las normativas que están en la ley de tránsito terrestre. Entonces, eso es un riesgo también que siempre andamos corriendo los que manejamos. Y yo pudiera el día de mañana ser motorizado, pero entonces no encuentro la manera de cumplir con lo que está establecido en la ley, porque ni siquiera el mismo gremio de motorizados me lo permite. O sea, si yo voy lenta, voy atrás de un carro, o qué sé yo, en moto, bueno, aparte que me insultan, tampoco me tengo que andar por el carril de los motorizados corriendo y volando, igual que todos los demás. Sí. Entonces, Bueno, yo creo que ahí el Estado debe aprovechar un buen momento en el cual hay muchos colectivos y el gremio de motorizados está, además que está desatado, pero está, entre comillas, está organizado. Porque tú los tienes en Yumi, tú los tienes en Ryder y tú los tienes en el colectivo tal, tú los tienes en la fuerza de motorizados tal, algunos con fines políticos, otros con fines organizativos, comunitarios, etcétera, etcétera. Pero hay una organización que tú tienes que aprovechar para aumentar el mensaje, crear la cultura y además meterle a eso un poco de sanciones severas. ¿Entiendes? Ajá, pero bueno, es una tarea titánica que tiene que asumir no solamente el Estado a través de las fuerzas vivas, a través de los consejos comunales, a través de pero tiene que el Estado entender que es un problema de salud pública. Tú nada más, mira, el Estado nada más tiene que ver. Yo nunca lo he visto en discusiones políticas, de verdad nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Quizás me las he perdido. Pero nadie se ha sentado a sacar cuenta cuánto le cuesta al Estado cada vez que un muchacho de eso llega a la clínica, al hospital. Que eso lo debe, eso es dinero que el Estado pone allí para la atención, para el pago del médico, para el pago de las radiografías, para el pago, etcétera, etcétera. Entonces, cuando saquemos eso, yo lamento mucho que uno busque estadísticas de Venezuela en las páginas web de nuestros ministerios. Yo estoy cansado de decirlo. En PDVSA pasé por el Ministerio de Industria a apoyar en una gestión, también se los dije, no tenemos estadísticas ni nos gusta hablar de lo malo, porque lo que queremos es proteger el puesto, y eso es un tema cultural de toda la vida que tenemos, no es de ahora. Entonces, espero que los muchachos de las nuevas generaciones entiendan y debatan que tenemos un tema cultural, venimos de la colonia, venimos de ser un apéndice de España, y eso tiene que ver mucho como somos ahorita, mucho. Hay que estudiar de historia, es importante que lo hagamos para entender las cosas buenas y las cosas malas que tenemos. Ajá. La situación, como dice la amiga ya, Nidia Machado de la parroquia Raya en Ciudad Cruz. no tanto la situación de los motorizados. Hay también un peligro latente en Caracas que las autoridades se cierran o se ciegan en ver la situación. Los boderos que trancan las calles, ahí está una situación de la situación de la esquina de la Amazonas. Ahí hay un bolívar que se pone los boderos y tranca las calles, ¿verdad? Y tenemos el Instituto Municipal de Turismo cerca, tenemos la Plaza Bolívar, tenemos las autoridades cerca y todos están ciegos. No pasan por aquí, no visualizan la situación central de Caracas, que realmente el control urbano dando permiso
a los buhoneros para que realmente se coloquen en medio de la calle. Es un peligro latente. Tenemos que tomar conciencia, primero las autoridades, ¿verdad? Porque eso realmente se identifica con la situación de dar cumplimiento a la ley. ¿Entiendes? Sí. Y ellos se organizan, porque todos, como usted dice, están organizados, pero de manera anárquica. Bueno, mucho por hacer. Buenos días, Efraín de San Bernardino. Sin que esta idea que haya cargos motorizados ni nada por el estilo, pero el problema comienza en casa. Cuando tú ves a personas de la policía, cuando tú ves a personas de las instituciones, normalmente